vamos a empezar hoy día de lleno. Muy bien, chiquitos, vamos a empezar hoy todos ustedes nuevamente dando los buenos días, porque ya estamos tratando de entrar al área de ciencia y ambiente. Bueno, y esperando que ya sus compañeros también se vayan conectando, pues niños, se vayan conectando y estar ahí de los más concentrados, niñitos, de los más concentrados para que puedan, pues, puedan cantar, por lo menos, no lo que es no, la parte de la explicación. Como te comentaba hace un momento, pues hemos visto, por ejemplo, el tejido nervioso, el tejido muscular. ¿Qué más, niñitos? Hemos visto, por ejemplo, el tejido en donde justamente trabaja, por ejemplo, hemos visto el tejido muscular, chiquitos, hemos visto, por ejemplo, el tejido sanguíneo, uno de los tejidos más importantísimos, donde aquí tiene que ver, niñitos, tiene que ver justamente, ¿no? La irrigación, ¿no es cierto? Este es uno de los, dice, de los tejidos más importantes de los tejidos conectivos. Acuérdate que justamente el tejido conectivo, su nombre dice conectivo o conjuntivo, que es el que se encarga pues justamente de conectar, ¿no es cierto? De conectar y trabajar con otros tejidos más. ¿Eh? No como por ejemplo como el tejido epitelial, por ejemplo, ¿no? El tejido epitelial pues, es un tejido que recubre, como que tapiza, ¿no es cierto? Las partes, las partes internas y también, por ejemplo, niñitos, las partes externas, bueno, ¿no es cierto?, de nuestro organismo, niños, ¿no es cierto? Veamos, por ejemplo, el tejido óseo, uno de los tejidos que tiene que ver, por ejemplo, con toda la parte ósea, aparte ¿no? de los huesos, aparte ¿no? de los huesos esponjosos, donde ahí se va, pues justamente, acuérdense que en esos huesitos esponjosos, ahí se concentra la mayor parte, o ahí de ahí justamente van a ser pues, niños, justamente la sangre, que es el plasma sanguíneo, ¿ya? Acuérdense, niñitos, que por ejemplo, mira, ahí en ese tema, hablamos, por ejemplo, niñitos, acuérdense, hablamos, por ejemplo, por ejemplo, de una de las partes, a ver, les preguntaba, ahí, por ejemplo, sobre por ejemplo, una de las partes más duras, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando, a ver, por ejemplo, cuando la persona, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, fallece, y bueno, pues su familia, pues ya no desea, pues, tener de repente su ceniza, ¿no es cierto? Entonces, lo creman, pues van al crematorio, ¿sí? Por ejemplo, en esta pandemia que estuvo, pues, en un momento muy, de un altos, ¿no sé, los niveles del contagio, entonces muchísimas personas fallecieron, los niñitos. Entonces algunos, por ejemplo, algunos difuntos muertitos, pues justamente le habían cremado, lo cremaron su cadáver, ¿no es cierto? Pero dice niñitos que ahí, por ejemplo, hay una parte que justamente no llega totalmente, por ejemplo, mira, a quedar pues ceniza, que no se desintegra, que digamos, ¿entiendes? Todo el cuerpito, todos los huesitos se quedan cenizas, ¿sí? Pero hay una parte que no queda intacto, o se puede negrear, quizás no por la misma temperatura. Entonces es, por ejemplo, la dentadura, pues niños, los dientes, mira, son muy fuertes, son muy resistentes, imagínate. Eso, por ejemplo, mis niñitos, por ejemplo, por ejemplo, el tejido óseo, por ejemplo, es un conjunto de células. Son células, pues, niñitos. O sea, todos los tejidos se van a juntar y se van justamente a formar lo que es, pues, niños, las células y trabajan al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del tejido, por ejemplo, óseo, dice que es un tejido compacto, un tejido muy sólido, ¿no es cierto? Al momento que, por ejemplo, son células que justamente tienen una estructura, y esa estructura es compacta, sólida, dura, muy rígida, ¿no es cierto? Y acuérdense que, por ejemplo, había, por ejemplo, no las células, las células stencil, ¿se acuerdan, chiquitos? ¿Se acuerdan? Las células stencil, o sea, las células madres, ¿ya? Habían, por ejemplo, los osteoblastos y los osteocitos. Acuérdense que justamente el osteocito, mira niñitos, el osteocito, por ejemplo, es la célula madre, la célula madura.
la célula más antigua, ¿no es cierto? Y cuando hablamos, por ejemplo, de un osteoblasto, niñitos, es, por ejemplo, una célula inmadura, ¿entiendes? Una célula inmadura que recién está, por ejemplo, formándose, o es la célula bebita, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, cuando hablamos de un osteocito, es una célula madura, la célula madre. Dentro, perdón, dentro de las características fundamentales, ¿no es cierto?, del tejido óseo, por ejemplo, nos hablaban que tienen o están compuestas por grandes cantidades de sales minerales, niñitos, características fundamentales. La más importante, ¿no es cierto? Y otra característica del tejido óseo, por ejemplo, nos decíamos que presentan una gran cantidad de carbonatos, ¿ya? Calcio, fosfatos, ¿ya? Y acuérdense que aquí, por ejemplo, hay una palabrita que se dice, por ejemplo, la hidroxiapatita, ¿ya? La hidroxiapatita, como te comenté hace un momento, en la hidroxiapatita tiene el 95% de este calcio, de este fósforo, los tienen los dientes, por eso que son muy resistentes, muy duros, ¿ya? La hidroxiapatita tiene el 95% en los dientes y el 75% en los huesecitos, pues ustedes, nosotros, porque son muy resistentes, los niñitos, son lo que el sostén, el soporte de otros órganos, por ejemplo, recubren, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. Tienen, por ejemplo, de fosfatos, calcio, una dureza, una rigidez, porque tienen... Profesor, ¿qué página es? ¿Sí? ¿Alguien me ¿O habla? es un repaso? ¿Perdón? ¿Qué página es? No lo escucho. ¿Qué página es? No, estoy haciendo un repaso. A ver quién ni escuchas este Suxe. Estoy haciendo un pequeño repaso. De ahí vamos a trabajar ya. ¿Sí? Muy bien. Entonces, otras de las funciones, son unas características, ¿ya? Características que tienen una gran cantidad de calcio, de fósforo, tienen, por ejemplo, carbonatos, tienen sales minerales. Las sales minerales como la hidroxiapatita, ¿sí, niñitos? Una dureza muy rígidos. Y las funciones, una de las funciones del tejido óseo, que justamente es el soporte, es el que protege, por ejemplo, a los órganos. Por ejemplo, aquí, estos son los huesos, ¿no es cierto? Huesecillos, las costillas. Que estas costillas, ¿qué cosas protegen, niñitos? Protegen, por ejemplo, a los órganos. Por ejemplo, como nuestro corazón y nuestros Hola. pulmones, pues, niñitos. Esa es la caja torácica, pues, niños, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice, ¿qué más? Dice el factor positivo de los movimientos de nuestro organismo. Y forman, por ejemplo, acuérdate que en los huesitos se forman del plasma sanguíneo, están los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, plaquetas, niñitos. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿en qué página del compendio, niñitos, a ver, está por trabajar? Hay páginas que no están trabajadas porque mayormente, Profesor, todavía no trabajamos en ¿perdón? ciencia. ¿Perdón? Todavía el compendio no trabajamos en Ya, ciencia. excelente. Muy bien. Entonces, a ver si me confirma, chicos, me confirman si ya hemos trabajado en el compendio. No, no, niñitos. Ya. A ver, Todavía no. ya, perfecto. Entonces, chiquitos, ubíquense justamente donde están, por ejemplo, 209. a ver, en la página 200, 9. 209, donde dice, 5. a ver, lee qué cosa dice ahí en esa hoja, Diego. Dieguito, a ver qué dice en la página 209. La figura siguiente representa los elementos sólidos de la sangre. Ah, perfecto. Coloreándolos, escribe el nombre de cada uno Y y responde las responde las siguientes siguientes preguntas. preguntas. Muy bien, niñitos. Entonces, como hemos visto el tejido sanguíneo, ¿no es cierto? El tejido más importante, donde justamente este tejido sanguíneo, justamente es un tejido conectivo, es un tejido que se va a conectar con otros tejidos y van a tener diferentes funciones, teniendo trabajos, ¿no es cierto? El tejido sanguíneo justamente nos dice, o se refiere a la parte líquida, a la parte no, que le vamos a llamar el suero. ¿Por qué le llamamos el suero? Porque justamente aquí hay una gran cantidad de tejiditos, de tejidos que están ahí flotando, ¿cierto? Y son unas células muy especializadas, ¿ya? Muy especializadas,
que justamente lo constituye la sangre, y esta sangre justamente viaja por ¿dónde, niñitos? Viaja por todas nuestras arterias, niñitos, viaja por todas las arterias, por los vasos capilares y por nuestras venitas, pues, niñitos, ¿ya? No te olvides que el tejido sanguíneo es el componente más importante del tejido conectivo, del cual es un líquido que vamos a llamar el suero, que justamente constituyen diferentes células muy especializadas y que justamente lo constituye la sangre, porque la sangre viaja por todo nuestro organismo, por nuestras venas, nuestros vasos capilares, ¿no? Y las arterias, pues, niñitos. Entonces ahí, por ejemplo, hay una imagen donde ahí, por ejemplo, tenemos el tejido o la fibra muscular, ¿no, niñitos? Tenemos las capas, por ejemplo, de nuestra piel, ¿no es cierto? La epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo, o sea, más interno. Los poros, donde los poros justamente se dilatan, ¿no es cierto?, un momento y empiezan, pues, ¿no es cierto?, lo que es la transpiración. Muy bien. Vamos a ver, acuérdense que las funciones del tejido conectivo, acuérdense que las funciones del tejido conectivo justamente transportan, llevan todas las sustancias o los elementos nutritivos a nuestro organismo conjuntamente con el oxígeno. Y también, ahí también, acuérdense que así como también lleva, al mismo tiempo también lo desechamos, lo desecha el tejido sanguíneo mediante, ¿qué, niñitos? Mediante la transpiración, mediante, por ejemplo, la micción, mediante la orina y mediante la defecación, pues, niños. No te olvides que otra de las funciones del tejido sanguíneo es que transporta una gran cantidad de hormonas, niñitos, hormonas. En todos nosotros tenemos nuestras hormonas, pues, ¿no es cierto? Y las hormonas están ahí en su momento trabajando, pues, en ese momento, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, las hormonas, por ejemplo, son las que nosotros, por ejemplo, en un momento que estamos en el desarrollo, por ejemplo, ustedes que están, por ejemplo, en la etapa del desarrollo, del crecimiento, sus cambios, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, glándulas, ¿me entiendes? Por ejemplo, aquí esta parte, niñitos, acá, por ejemplo, que se le dice la manzana de Adán, ¿no? En esta parte de acá, aquí, en esta parte, niñitos, aquí esta es una parte cartilaginosa, y aquí si te das cuenta tenemos como unos anillos, ¿me entiendes? Y esta parte de acá, niñitos, este cartílago, este anillo que está acá, se le dice, pues, justamente, es donde aquí se da la mayor fuerza de voz, pues, niñitos. Aquí se va a dar la mayor fuerza de voz. Y por eso que cuando nosotros, por ejemplo, o yo también en un momento cuando también estaba en la edad de ustedes, bueno, pues cuando tenía mis 8, 9 añitos, todavía tenía mi voz más finita, pues, ¿no? Pero de pronto cuando ya fui creciendo, avanzando, pasé a los 10, 11 años y de pronto como que ya con mi voz se iba haciendo un poco más gruesita, más ronquita. ¿Por qué? Porque justamente hay unas glándulas que hacen que justamente nuestra vocecita, de ser muy finita, se vuelve un poquito más ronquita. ¿Ves? Esas son las hormonitas, pequeñitos, que se van activando y van desarrollando en nuestro organismo. ¿Me entiendes? ¿Qué otras partes, por ejemplo, hacen que nuestras hormonas, por ejemplo, trabajen? A ver, por ejemplo, de pronto nos van saliendo los bigotitos, pues, ¿entiendes? Los bigotitos van saliendo, ¿no es cierto? La barbita, por ejemplo, la barbilla, ¿me entiendes? Poco a poco nos vamos, ¿por qué? Porque las hormonas, pues, esas son las hormonitas, ese es el trabajo de las hormonas, ¿no es cierto? Vamos ya un poquito echando más cuerpito, pues, ¿no? Un poco nada más de musculatura, ¿me entiendes? Y en cambio, mira, niñitos, en cambio en las niñitas, pues es diferente. En ellas no cambia su voz, sigue siendo la voz la misma, ¿entiendes? La misma. Sino que ellas, pues, va a cambiar, ¿no? En lo que es en su forma, ¿no es cierto? Su caderita, pues, en las caderas, por ejemplo, ¿no es cierto? En sus partes, por ejemplo, ¿no? En sus glándulas, por ejemplo, mamarias. Van cambiando, o sea, los cambios son diferentes con los niños, con las niñas, pues, niñitos. Ese es el trabajo, pues, niñitos, de nuestras hormonas, pues, niñitos, ¿no es cierto? Que es algo normal, ¿no es cierto? Algo de nuestro organismo, que son los cambios que se dan progresivamente, pues, niñitos. Y nosotros y ustedes, pues, debemos aceptarlos, porque es parte de nuestro organismo, parte de nuestro crecimiento, de nuestro desastre, ¿me entiendes? Entonces, todo el tiempo no vamos a estar, pues, con los 8 o 9 años,
porque cada año que va pasando también pues son nuevas experiencias, nuevas etapas de la vida, pues, niñitos, ¿ya? Muy niñitos, no te olvides, pues. Entonces sí que dice, interviene, también dice, en el equilibrio de los ácidos bases nasales, el tejido sanguíneo, y también dice que también toman la parte, por ejemplo, de la regulación de la temperatura. Acuérdate que en nuestro organismo hay temperatura, pues, ¿no es cierto? Nuestra temperatura, por ejemplo, es 37 grados, que es lo normal, pues, ¿no es cierto? Pero, cuando tenemos ya de 38 para arriba, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Una reacción, algo nos está avisando, dando una, a ver, que reaccionemos, porque de repente hay una infección de nuestro organismo. Entonces, cuando tenemos 38 para arriba, ya estamos con una fiebre, de repente una inflamación en las amígdalas, de repente una faringitis, de repente el estómago, qué sé yo. ¿Ves? Cuando hay fiebre es porque justamente hay una infección de nuestro organismo. Pero si estás con 37 es lo normal, niñito, no te olvides, ¿ya? Muy bien, ¿qué más, niñito? ¿Qué más? Dice que forma parte de la natura, claro, momento de enfermedad. Acuérdense que las grasas son muy importantes porque esas son las que dan justamente, ¿no?, las calorías a nuestro organismo. Pero ¿qué sucede cuando nos limitamos de grasas? Nos saturamos y empezamos, pues ya justamente ya no es una musculatura, ya algo normal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente ya nuestro organismo, como no hay movimiento, no hay trabajo, entonces imagínate mucha saturación de grasitas, entonces se van formando en las partes de acá, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo, lo que es la grasita, pues, y se satura, y eso nos hace, pues, justamente no trabaja nuestro corazoncito muy bien, que digamos, porque tú sabes que las venitas, los vasos capilares son finitos, ¿entiendes? Y cuando la grasita, pues, se vuelve la sangre, se vuelve poco sal, mucha grasita, como que les cuesta de hacer ese recorrido, ¿ya? Por eso ya vienen por los niños que sufren, por ejemplo, ¿no?, en la circulación, tienen muchas, en su corazoncito y no trabaja muy bien, porque ya estamos con sobrepeso de los demás niñitos, ¿sí? La hemoglobina, que es muy importante, acuérdense que la hemoglobina es de 14 para arriba, lo normal, ¿no es cierto, chicos? 14, 15 para arriba. Y de 14 para abajo, ya es que estamos de la desnutrición, estamos bajo en hemoglobina, ¿sí? Y para poder recuperar, niñitos, acuérdense que muchas menestras, mucho pescado, mucho hígado, por ejemplo, niñitos. No te olvides, ¿ya? Muy bien, vamos a llenar ahí. Tenemos entonces ahí, por ejemplo, mira, ahí tenemos dos dibujos, ¿ya? En el primer dibujo, niñitos, en el primer dibujo de mi lado, bueno, yo estoy acá en mi lado izquierdo, son los glóbulos blancos. ¿Ya, niñitos? Vamos, escriban ahí, en la parte donde están así como unas pequeñas, de esta forma, esos son los glóbulos blancos. Ahí escribe, glóbulos blancos. ¿Ya, niñitos? Los glóbulos blancos. ¿Ya? Y en eso que tú ves como unos pequeños anillos, ¿sí? Esos que están como unos anillos, esos son los glóbulos rojos, ¿ya? A ver, chiquitos, vamos, avanzamos, porque la hora es la hora, ¿no? A ver, ¿por qué no activa su cámara, Luis Andrés? Hola, mi amigo Santiago, como siempre, bienvenido Santiago con la parte oscura. Parece ahí tapado ahí, no sé por qué se tapa la cara, por qué se pone, no sé tanto frío tiene Santiago, por amor de Dios. Está con una capucha, encapuchado está ahí, no sé qué le pasa. Muy bien, niñitos, entonces ya pusieron los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Las funciones de los glóbulos blancos, niñitos. Los glóbulos blancos, acuérdense que son los defensores, son los que justamente son como unos agentes que están ellos ahí, burlándose, comiéndose a otras bacterias, ¿sí? Y los glóbulos rojos, pues, niñitos, acuérdate que los glóbulos blancos también se llaman los leucocitos, ¿ya? Y los glóbulos rojos se le llaman también, por ejemplo, los hematíes, ¿sí? O eritrocitos, no te olvides. Y esa parte, ves como una botellita, ¿sí? A eso que está en la parte de abajito, hay una línea, ahí le vas a colocar gotas de sangre, ¿sí, niñitos? Esa botellita que es ahí, ya, como que está ahí, esas son las gotas, pues. Las gotas de sangre, pues, niñitos. Gotas de sangre, ¿sí? ¿Ya colocaron ahí, niñitos? Sí, profesor. Perfecto. ¿Ya colocó Suxe? Suxe creo que está desubicado, no sé qué le pasa. ¿Ya escribió?
Sí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Acuérdense, niñitos, acuérdense que por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, va a donar sangre, por ejemplo, ¿ya? Cuando uno va a donar sangre también es muy importante porque justamente te van a sacar toda la sangre, ¿no es cierto?, de esta parte, ¿no?, de las venitas, o también de acá, ¿no?, de esta parte, ¿sí? Y la sangre, pues, niñitos, es bueno dar, porque justamente dice que nuevamente esa sangre se va regenerando. Ya te sacan y tú sabes que todo el tiempo estamos con los alimentos, estamos con todas las proteínas y nuevamente la sangre se va acumulando. No es que tú saques sangre y ya te quieres estudiar, no tienes sangre en eso. La sangre siempre se va a estar ahí fabricando porque los huesecitos, acuérdense de los huesecitos en la médula ósea, es ahí donde se van a formar, pues, niñitos, la sangre. ¿Ya? Muy bien, luego otra la sangre. Y el último, niñitos, el último que está en el último, esas son las plaquetas. ¿Ya, niñitos? Plaquetas, pues, niños, plaquetas, el último, que está ahí al costado de esos, como esos anillos, ¿ya? Cóncavos. Acuérdate que los glóbulos rojos son como un disco, ¿no es cierto? Como un disco cóncavo, ¿sí? Un disco cóncavo. Y mira, y los glóbulos blancos tienen otra forma, ¿ya, niñitos? Entonces ya cuando tú ya te desocupes, ya lo vas a pintar, pues, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Las plaquetas son trombocitos. Acuérdate que las plaquetas tienen la función de cicatrizar, de taponear como un taponcito cuando, por ejemplo, hay una hemorragia interna o externa. ¿Ya? Cicatrizan las heridas. No te olvides, niñito, ¿ya? Muy bien, dice, los elementos, dice, o células sanguíneas. Por ejemplo, están los glóbulos rojos que transportan la hemoglobina, los glóbulos blancos que poseen o tienen la función, los defensores, que están como los agentes, están ahí como unos cachaquitos, están ahí, que ellos están ahí atentos ahí para que ellos puedan actuar, ¿no es cierto? Y las plaquetas, porque justamente que su función es de la intervención en el proceso de la coagulación sanguínea, ya no olvides, coagulación sanguínea, niñitos. En la parte de abajo, niñitos, por ejemplo, miran, ahí están, acuérdate que a los glóbulos rojos también se le dicen, por ejemplo, los eritrocitos o los hematíes, ¿ya? Eritrocitos o hematíes. El tiempo de vida, por ejemplo, miren, niñitos, el tiempo de vida de los eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos tienen un tiempo de vida de 120 dichas, ¿no es cierto? ¿Y qué transporta? ¿Qué transporta? Transporta oxígeno y también al mismo tiempo dice el dióxido de carbono, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, no en O2 y la otra es CO2. Uno es el oxígeno y el otro es el dióxido de carbono, no te olvides. Y cuando, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de un neutrofilo, de un neutrofilo, estamos hablando de un glóbulo blanco, los glóbulos blancos, los defensores, que ellos tienen una vida de 7 horas y son inmunes. Acuérdate que los glóbulos blancos son justamente la reacción, ¿no? De la reacción, somos inmunes, pues. Porque justamente a veces nosotros, si estamos bien alimentaditos, con buenas proteínas, mucha fruta, muchas verduras, muchos vegetales, entonces nuestro organismo dice que está con las defensas, están muy activas, ¿entiendes? Y reacciona en cualquier momento, pues, niñitos, reacciona. Es por eso que a veces nosotros muchos de nosotros no nos hemos enfermado, gracias a Dios, ¿no es cierto?, a que está pasando, ¿cierto? Porque hemos tenido o tenemos una buena alimentación. Entonces ustedes tienen que seguir nutriéndose. Alimentos, niñitos nutritivos, niñitos que tengan mucha proteína, que tengan mucho lo que tiene que ver con las verduras, con las frutas. ¿Entiendes? No comidas, por ejemplo, del momento, como por ejemplo, como frituras, como por ejemplo un pollo broster, un salchipapa, como por ejemplo un chapa, qué sé yo, niñitos. O sea, son alimentos que justamente no nos van a nutrir. Acuérdense que todos esos alimentos, por ejemplo, un salchipapa, un broster, claro que justamente hay que comer, sí, pero no pues continuamente, niñitos, porque justamente nos satura más bien de grasita y no nos va a nutrir, pues, niños, ¿entiendes? Si no nos va a saturar de grasita. Nadie dice que no coma, sí, hay que comer, por supuesto, pero a ciertas, ¿qué te digo? No a diario, pues, ¿ah? Mejor
un alimento muy nutritivo, por ejemplo, niñitos, menestra, pues, menestra, tu pescado, tu pollo, tu carne, por ejemplo, tus verduras, pues, tus ensaladas, tus frutas, eso sí, niñitos, come bastante, pues. Entonces, no te olvides que justamente los neutrófilos tienen ciertas de vida y son la inmunidad, pues ya nos vemos inmunes, mira, inmunes, reaccionan, mira, porque tú crees, por ejemplo, que, mira, por ejemplo, hay muchas personas que pierden la noción, pierden el conocimiento, y andan deambulando por las calles, que le dicen, pues, no, los loquitos. Esos ellos pierden totalmente, ¿no? Todo lo que es la parte de tener el razonamiento, ¿cierto? Ellos viven en la calle, imagínate que recogen comida, desperdicios, imagínate de los que están ahí, los tachos, y se lo comen, imagínate. Son inmunes, pues, niños. Su cuerpo ya está hecho a eso y reaccionan, pues. Como por ejemplo, a ver, también, por ejemplo, vamos a hablar también, por ejemplo, de los animalitos, por ejemplo, de los perritos, mira, los perros son inmunes. Ellos, por ejemplo, comen cualquier cosa de la calle, ¿no es cierto? Que está en la calle, esos perros que están en la calle, por ejemplo, comen cualquier cosa que está en la basurita, se los comen. Porque los perros son inmunes, mira, no se enferman ellos, porque reaccionan su cuerpito niño, ¿ya? Muy bien. Los eosinófilos, desconocidos, defensa de los parásitos, ¿ya? Y los basófilos también son desconocidos, que también son respuestas inflamatorias de la inflamación de nuestro organismo, ¿ya? Y un monocito que tiene 3 días de vida, y son los precursores, son los macrófagos, los devoran, ¿no es cierto? Los linfocitos, ¿no es cierto?, que también son desconocidos, y son los anticuerpos que reaccionan, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, no de la pandemia, muchos a veces se sacan ¿no? lo que es las pruebas serológicas, las pruebas rápidas, ¿no es cierto? Y dicen, pero todavía siguen todavía saliendo positivo, negativo, porque justamente en nuestro organismo todavía, pues, ¿qué te digo? Las bacterias justamente son partículas, son células que no se llegan totalmente, pues, ¿no es cierto?, desintegrar. Entonces, justamente, eso hablamos de los anticuerpos, los anticuerpos reaccionan, ¿ya? Las plaquetas, que son la coagulación de la sangre, niñitos, a ver. Vamos, niñitos, vamos, boté en hojita. Nenitos, ahí, uy, qué pena, que se me va a ir esto. Niñitos, por ejemplo, mira, chicos, de ahí, ¿ustedes qué tienen? ¿Tienen clase? ¿Con quién? ¿Tienen clase después? Con el profesor de sí, con el geometría. profesor de geometría. Estrada. Perfecto. Muy bien, niñitos. Entonces, mis niñitos, ahí tienes, por ejemplo, ahí tienes una tareita. Tienes una tarea ahí. La tarea dice cómo está formada la sangre, dónde se forma la sangre, los glóbulos rojos, dice cómo son y qué función tiene, niñitos. Los glóbulos blancos, con qué otros nombres se los conocen, ¿ya? ¿Qué papel desempeñan? Funciones. Los plaquetas, funciones, características y cuáles son las funciones más importantes de la sangre. Esas 4 o 5 preguntitas vas a tener que hacerlo, pues, niñitos, hacerlo, y me vas a reenviar para yo poder revisarte y colocarte tu notita. Profesor, las 6 y las 7 también las resolvemos. No, eso ahorita, ¿ya? Muy bien, entonces esas 5 preguntitas, niñitos, me van a hacer y me van a reenviar para yo poder revisarles, ¿ya? Y poder ponerte tu nota, pues, niños, tu nota que hagas tú trabajado y todo lo que has aprendido, todo lo que yo te estaba explicando, vas a tener que trabajar, pues, niños. Dice, ¿cuál es la razón que los glóbulos, dice, rojos maduros no tienen un núcleo en la sangre humana? Hasta las 6, sí, hasta las 6, niñito, ¿ya? Hasta las 6. Hasta las 6 vas a hacerlo tú, no te olvides, ¿ya? Muy bien, dice, completa. Vamos a completar. Dice, él participa en la cicatrización de las heridas. ¿Quién? A ver. Dice que participa en la coagulación. Plaquetas, por supuesto, ¿cierto? Hay que decir, claro, el plaqueta, ¿no es cierto? O los plaquetas. Muy bien. Los anticuerpos, dice, son producidos por quién. A ver, los anticuerpos, ¿por quién se producen? A ver. Neutrófilos. Claro, por supuesto. ¿No es cierto? Claro, son por los linfocitos, por los neutrófagos, por, ¿qué manitos? O sea, los glóbulos blancos, ¿sí o no? Los glóbulos blancos, pues, por los linfocitos o glóbulos blancos, que justamente los glóbulos blancos o los linfocitos, estos son del sistema inmunológico.
Sistema inmunológico. ¿Ya, niñitos? Letra D. Dice, letra D. Dice, se origina de una célula sanguínea llamada basófilo. De una célula basófilo. A ver. Muy bien. Ahí ustedes colocarían los condocitos. Los condocitos. ¿Ya? Se origina, dice, de una célula sanguínea llamada basófilo. Entonces, se va a formar de la célula de los condocitos. ¿Sí? ¿Letra E, chiquitos? ¿Letra E? Profesor, ¿la C cuál era? La C. Ah, la C no sé yo, ¿no? Ah, sí, le faltaba la C. Sí, tiene razón, la C. Dice célula, dice también, se llama célula cebada. Aquí son los mastocitos. Los mastocitos. En la letra C es los mastocitos. Me había salteado, yo, chiquitos, ¿ya? En la letra C es los mastocitos, donde justamente esos mastocitos abundan, pues. Hay una gran cantidad de tejidos, son tejidos conectivos, ¿ya? ¿Qué, niñitos? Muy bien. En la letra D, nenes, en la letra D. Dice que se origina, dice, una célula sanguínea llamada basófilo, y son ahí los Condocitos. muy bien, condocitos. Letra E, letra E. Se origina, dice, se origina de una célula sanguínea llamada manocito, manocito. Ya, ahí vamos a colocar los glóbulos blancos, los glóbulos blancos, letra E. ¿Estás escribiendo, Subse? Yo estoy editando, niñita, por amor de Dios. No te distraigas, nenita. ¿Estás escribiendo? No sé si está escribiendo Subse. Muy bien. Entonces, en la letra E es los glóbulos blancos. Letra F, niñitos, letra F. Dice, la célula plasmática se origina de una célula sanguínea llamada plasmocitos. Plasmocitos, ¿ya? Susi, ¿estás escribiendo? Muy bien. Plasmocitos, ¿ya, niñitos? Plasmocitos, ¿sí? Muy bien. La letra G, niñitos. Célula, dice fagocítica. Célula fagocítica. Célula fagocítica, ahí vamos a colocar los que producen anticuerpos. Los que producen anticuerpos en la célula fagocítica. ¿De, niñitos? Producen anticuerpos. No se olviden, niñitos, no se olviden. A ver, todavía nos quedan 4 minutitos, niñitos. 4 minutos todavía, vamos a ver si podemos continuar o concluir. Ya vamos a terminar, niñitos. Esto tenemos que terminar sí o sí. Este compendio tenemos que terminar, niñitos. A ver, dice el tejido muscular. ¿Ya, niñitos? El tejido muscular. Donde el tejido muscular justamente están conformados por una gran cantidad de células llamadas los miocitos. ¿Ya? Estoy explicando todavía, estoy en una breve explicación, niñitos. Los miocitos, donde justamente este tejido pues se encarga de formar, ¿a qué cosas, chicos? Formar a los músculos, ¿no es cierto? Que están justamente, que están adaptados para qué, niñitos, para contraerse y relajarse, pues, niñitos, ¿ya? No te olvides, que justamente están hechos para poder, los contraemos y los relajamos, pues, niñitos, ¿no es cierto? Parte de nuestro organismo se contrae y también se relaja, pues, niños, ¿ya? Por ejemplo, ahí dice ahí, por ejemplo, dice el tejido muscular liso. Ahí tenemos el tejido muscular liso. Coloca ahí, niñitos, escriban ahí, por ejemplo, son células fusiformes, ¿ya? Son células fusiformes, ¿ya? Son células fusiformes y de contracción, son células fusiformes y de contracción, niñitos, y de contracción lenta, e involuntaria. En tejido muscular liso son células fusiformes y contracción lenta e involuntaria. ¿Ya, niñitos? Ya, perfecto. Por ejemplo, ahí nos dice que son involuntarias.
O sea, ellas mismas se activan, ellas mismas, por ejemplo, no es necesario que tú, por ejemplo, hagas como, por ejemplo, este movimiento, ¿no es cierto? Que le estires, que se relaje, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, hay otros tejidos justamente que están de nuestro organismo y solas, por ejemplo, se activan. Por ejemplo, cuando bostezas, ¿entiendes? Cuando estás bostezando, cuando estás con sueño, cuando te da, por ejemplo, apetito de comer, por ejemplo, ¿sí? Cuando estás, por ejemplo, algo, no sé, cansado, entonces se activan, por eso son involuntariamente. Ellos trabajan al mismo tiempo, se activan, por supuesto que en cuanto con nuestro tejido nervioso, con nuestras neuronas, pues ni no te acuerdas, acuérdate que nosotros tenemos una gran cantidad, así como unos cablecitos, ¿no es cierto?, que se conectan y hacen una reacción y mandan al cerebro y pues reaccionamos, acuérdense, niños, acuérdense, ¿ya? Muy bien, mi nenes, creo que ya nos van a dejar este bendito Zoom. Entonces, niñitos, queda pendiente este compendio, vamos a terminarlo sí o sí, tenemos que terminar, tenemos que avanzar, de repente en geografía, de repente avanzamos, vamos a ver cómo, qué orden avanzamos, niños, ¿ya? Bien, niños, eso ha sido todo de mi parte por el día de hoy, nuestra clase con nuestro compendio chiquito, ¿ya? Que tengan un día muy tranquilo, un día muy positivo, chiquitos, y a estudiar y a darle mucho, mucho, chicos, al estudio, niñitos. Ya